¿Cuál es la diferencia entre sionista, hebreo, semita, israelí, israelita y judío? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa cada uno de estos términos y cómo se relacionan entre sí? ¿Sabes distinguir entre una persona judía, una israelí y una sionista? ¿Conoces el origen y la historia de los hebreos, los israelitas y los semitas? Si la respuesta es no, o si tienes dudas al respecto, este video te va a interesar. Vamos a explicar de forma clara y sencilla las diferencias y similitudes entre estos conceptos, que a menudo se confunden o se usan de forma incorrecta. Y si te interesa este tema y quieres aprender más, no olvides darle like al video y suscribirte al canal, así no te perderás ningún contenido de calidad como este. Empezamos. Empecemos por el término más antiguo de todos, hebreo. Los hebreos fueron un antiguo pueblo semita nómada que se originó en la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, alrededor del siglo XIX a.C. Según la tradición bíblica, el primer hebreo fue Abraham, a quien Dios le ofreció la tierra prometida en Canaán, la actual Israel y Palestina. Los hebreos se establecieron en esta región y formaron parte de los 12 hijos o tribus de Israel, descendientes de Jacob, nieto de Abraham. Fueron esclavizados por los egipcios y liberados por Moisés, quien les entregó la ley de Dios en el monte Sinaí. Los hebreos conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y se organizaron en una confederación de tribus que luego se unificaron en un reino bajo los reyes Saúl, David y Salomón. El reino se dividió en dos tras la muerte de Salomón, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Los hebreos sufrieron el exilio y la invasión de diversos imperios, como el asirio, el babilonio, el persa, el griego y el romano. Los hebreos fueron el pueblo que dio origen al judaísmo, la religión monoteísta más antigua del mundo, que cree en un solo Dios, Yahvé, y en su alianza con el pueblo elegido. Continuamos con el término israelita. Este término hace referencia a los habitantes del antiguo reino de Israel, el pueblo descendiente de Jacob según la historia bíblica, a quien Jehová renombró Israel. Los israelitas son, por tanto, los hijos de Israel que vivieron en Canaán o la tierra de Israel. Los israelitas se dividieron en 12 tribus, cada una con su propio territorio y su propio líder. Las tribus más importantes fueron la de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Los israelitas compartían la misma religión, el judaísmo, y la misma cultura, basada en la ley de Moisés y los profetas. Los israelitas fueron gobernados por jueces como Débora, Gedeón y Sansón, y por reyes como Saúl, David y Salomón. El reino de Israel se separó del reino de Judá tras la muerte de Salomón y fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. Los israelitas del norte fueron deportados y se mezclaron con otros pueblos, perdiendo su identidad. Los israelitas del sur se mantuvieron fieles al judaísmo y fueron llamados judíos, como veremos más adelante. El término israelita se refiere, comúnmente, a los habitantes del antiguo pueblo que surgieron de la descendencia de Israel o Jacob. Es por tanto un gentilicio referente a una nación actualmente transformada y por tanto será necesario usar otro término para referirnos a los habitantes del actual Estado de Israel, tal y como se describirá a continuación. El término israelí es el gentilicio que define la nacionalidad de los individuos nacidos en el moderno Estado de Israel y sus ciudadanos, independientemente de otras cuestiones como su religión. El Estado de Israel se fundó en 1948 tras la partición de Palestina por parte de las Naciones Unidas y la Guerra Árabe-Israelí. Se proclamó como el hogar nacional del pueblo judío, pero también reconoció los derechos de las minorías árabes, cristianas y drusas que vivían en su territorio. El Estado de Israel se basa en un sistema democrático y parlamentario, con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. Espero que estés disfrutando de este video y que te esté aportando valor. Recuerda que puedes dejar tus comentarios, preguntas y sugerencias abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Y si todavía no lo has hecho, dale like al video y suscríbete al canal. Judío. El término judío tiene dos acepciones, una religiosa y otra étnica. Desde el punto de vista religioso, un judío es todo individuo fiel al judaísmo, la religión monoteísta más antigua del mundo que cree en un solo Dios, Yahvé, y en su alianza con el pueblo elegido. El judaísmo se basa en la Torá, el libro sagrado que contiene la ley de Moisés y los mandamientos, y en el Talmud,
el libro que recoge las interpretaciones y comentarios de los rabinos. Desde el punto de vista étnico, un judío es todo individuo que desciende de los antiguos hebreos o israelitas, especialmente de la tribu de Judá, que habitaba el reino del mismo nombre. Los judíos son, por tanto, un pueblo con una historia, una cultura y una identidad propias, que se han mantenido a lo largo de los siglos, a pesar de las persecuciones, las diásporas y los genocidios que ha sufrido. Sionista. El término sionista se refiere a una ideología política y un movimiento social que propugna el establecimiento y la defensa de un Estado judío en la tierra de Israel o Sion, el nombre bíblico de Jerusalén. El sionismo surgió a finales del siglo XIX como respuesta al antisemitismo y al nacionalismo que imperaban en Europa y que amenazaban la existencia y la integración de los judíos. Se inspiró en el romanticismo, el socialismo y el liberalismo y buscó la emancipación, la autodeterminación y la normalización del pueblo judío. El sionismo tuvo como principal impulsor a Theodor Herzl, un periodista y escritor austrohúngaro que publicó en 1896 el libro El Estado Judío, donde planteó la necesidad y la viabilidad de crear una nación judía. El sionismo se organizó en el Congreso Sionista Mundial, que se reunió por primera vez en 1897 en Basilea, Suiza, y que sigue siendo el órgano representativo del movimiento. El sionismo logró el apoyo de potencias como Gran Bretaña, que emitió en 1912 la Declaración Balfour, donde se comprometió a favorecer el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Se enfrentó a la oposición de los árabes, que reclamaban la soberanía sobre el mismo territorio y que iniciaron una serie de revueltas y guerras contra los judíos. El sionismo se consolidó tras el Holocausto, el genocidio nazi que exterminó a unos 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que evidenció la urgencia de crear un refugio seguro para los supervivientes. Semita. El término semita se refiere a un grupo lingüístico y étnico que comprende los pueblos que hablan o han hablado lenguas semíticas, como el árabe, el hebreo, el arameo, el acadio, el amárico, el tigriní, el maltés, entre otras. Los semitas se originaron en el Oriente Próximo y se extendieron por el norte de África, el Cuerno de África y el sur de Asia. Los semitas tienen una gran importancia histórica, cultural y religiosa, ya que de ellos surgieron civilizaciones como la Sumeria, la Babilonia, la Asiria, la Fenicia, la Cartaginesa, la Etíope, la Árabe y la Israelita. También son los fundadores de las 3 grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que comparten el mismo origen abrahámico y que se basan en la revelación de un solo Dios. El término semita se deriva de Sem, el nombre del hijo mayor de Noé según la tradición bíblica y el antepasado de los pueblos semitas. El término semita se ha usado de forma errónea y malintencionada para referirse exclusivamente a los judíos y para justificar el antisemitismo, el odio y la discriminación hacia ellos. En este video te he explicado la diferencia entre sionista, hebreo, semita, israelí, israelita y judío. 6 términos que se refieren a conceptos distintos, pero relacionados entre sí. Hemos visto que los hebreos son el antiguo pueblo semita que dio origen al judaísmo, y a los israelitas, los habitantes del antiguo reino de Israel. Que los judíos son los descendientes de los hebreos y los israelitas. Que los israelíes son los ciudadanos del moderno Estado de Israel. Que los sionistas son los partidarios de una ideología política y un movimiento social que propone y defiende la existencia de un Estado judío en la tierra de Israel. Y que los semitas son un grupo lingüístico y étnico que comprende los pueblos que hablan o han hablado lenguas semíticas como el árabe y el hebreo. Gracias por ver este video hasta el final. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like al video y suscríbete al canal, así nos motivas a seguir trabajando para ti. Y si quieres que más personas se beneficien de este contenido, compártelo en tus redes sociales, así nos ayudas a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.